El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Oh, Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 oh. De prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 oh. Proclamaré, soy vencedor. Oh, 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 santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 misterios sin revelar, Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Ven con tu gloria y poder, vestido de
fuerza y honor. Dios oye nuestro clamor, ven poderoso Rey. Y todo ojo verá en el cielo tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. Espera Jerusalén, dándote alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cante Sión, Baruch haba Hashem. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos a declararlo. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. La tierra eres Señor, eres Señor, de la tierra eres Señor. Mi Dios, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Yeshua Adonai. De la tierra eres Señor. Adonai. Adonai. Toda creación se postrará. Adonai. Adonai. Solo a ti, Señor, te
Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem. Gracias le damos al Padre por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos a través de esta transmisión. Le damos gracias al Señor por este espacio, por este momento. Reciban un cordial saludo, una bienvenida a esta enseñanza del día de hoy. Vamos a estar estudiando el capítulo número 7 de Nehemías, el libro de Nehemías que tiene 13 capítulos. Ya vamos más de la mitad del libro, y le pedimos al Señor que en esta noche pueda una vez más enseñarnos, que podamos ser edificados, que podamos ser consolados a través de su palabra. Ahí donde estás, te invito a que ores conmigo, que podamos orar juntos antes de iniciar este estudio, y para colocar todo este espacio, este momento en las manos de nuestro Señor. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos en esta noche, Rey amado. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de buscarte cada día, por ese privilegio que tenemos de tenerte, de poder buscarte, de poder tener tu palabra. Gracias, Rey amado, por habernos redimido, por habernos rescatado, por haber pagado con precio de sangre, Señor, nuestro rescate. Gracias por permitirnos, Señor, hoy en día ser parte de tu pueblo amado, de tu pueblo escogido. En tus manos encomendamos nuestras vidas, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, Señor, que nos ayudes a agradarte cada día, que podamos, Señor, procurar cada día guardar tus instrucciones, poner por obra, Señor, todo aquello que tú has demandado de nosotros. Te pedimos, Rey amado, que nos fortalezcas, que derrames sabiduría y entendimiento sobre nuestras vidas, y que podamos, Señor, cada día manifestarle al mundo, Señor, lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes en esta transmisión. Te pido que les guardes, que les cuides, que les ayudes, que seas tú fortaleciendo, Señor, sus vidas, bendiciendo a sus familias, bendiciendo sus hogares. Padre eterno, que cada familiar que no te conoce, Señor, algún día pueda conocerte, que pueda, Padre eterno, conocer tu palabra, conocer tus instrucciones. Oramos, Padre, y estamos esperanzados, Señor, porque anhelamos, Señor, que nuestra familia pueda conocerte, Rey amado. Gracias te damos, Señor, por nuestro pastor, por su vida, Señor, por su familia. Gracias te damos, te pedimos, Señor, que le ayudes, que le fortalezca, Señor, que derrame sabiduría y entendimiento para que, Señor, pueda dirigir a tu pueblo, Señor, conforme a tus instrucciones, conforme a tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta ciudad. Gracias, Señor, por su alcalde. Gracias por el gobernador de Bolívar. Gracias por nuestro presidente, por este país, Señor. Derrama sabiduría, entendimiento sobre cada uno de los alcaldes, sobre cada gobernante, Señor, para que puedan, Señor, tomar las mejores decisiones, Señor, en medio, Señor, de estas circunstancias que estamos viviendo. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, Señor, que están encargados en las clínicas de afrontar estas circunstancias, de cada persona, Señor, que ha sido contagiada, Señor, que está quizás en una cama, en una clínica, padeciendo, Señor, las consecuencias de este virus. Te pedimos, Rey amado, que esto sea un momento adecuado, Padre, para que las personas puedan buscarte y puedan reconocer la necesidad que tienen de ti. Gracias te damos, Señor, por este espacio. Gracias te damos por este momento. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. En esta noche, Señor, te pedimos, Rey amado, que sigas tú fortaleciendo, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra comunión contigo. Que cada día, Señor, podamos buscarte cada vez más, que podamos honrarte, que podamos, Señor, glorificarte, Señor, donde quiera que estemos, en nuestras casas, en el empleo, Señor, en cada lugar donde vayamos, que podamos reflejar, Señor, aquello que tú has hecho en nosotros. Tu palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Ayúdanos, Rey amado,
a manifestar esos frutos, Señor. No para que nos vean, sino para glorificarte a ti, Señor. Para que tú seas exaltado en medio de nuestro pueblo, Señor. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos en medio de este espacio, Señor, en donde vamos a estudiar tu palabra, en donde vamos a estar meditando en ella. Que tu sabiduría, Señor, esté en nosotros, pero que también, Señor, nos ayudes a mantener un corazón humilde. Que aunque tú nos regales el conocimiento y podamos entender muchas cosas, Señor, podamos mantener, Señor, esa humildad que caracterizó a tu Hijo amado Yeshua. Te bendecimos, Señor, en esta noche, te exaltamos, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos a este nuevo capítulo, a esta nueva enseñanza. Vamos a estar en este capítulo número 7. Para los que no estuvieron el miércoles pasado, pues la grabación del capítulo anterior se encuentra en este mismo canal. Solo pues pueden buscarlo y allí pues encontrarán todo lo que estuvimos comentando del capítulo pasado. Sin embargo, vamos a hacer un recorderis, todo lo que vimos en ese capítulo, de todos los ataques que tuvo que vivir Nehemías a cargo de sus adversarios, en este caso Sanbalat y Tobías, que querían hacer todo lo posible para que Nehemías se retractara de todas sus acciones, de que no siguiera reconstruyendo el muro y que no siguiera haciendo esa obra que el Señor había inquietado en su corazón por hacer. Sanbalat y Tobías se inventaron muchas cosas. Primero citaron a Nehemías fuera de la ciudad, fuera de los muros, pero Nehemías sabía que ellos tenían malas intenciones. Luego enviaron más mensajes. Como Nehemías no quería aceptar su invitación, le enviaron una carta donde decían mentiras o acusaban a Nehemías de muchas cosas que en realidad no eran, y que esa carta la iban a enviar al rey, y querían presionar a Nehemías con esa carta para que saliera, como que diciéndole: si no sales, si no hablas con nosotros, le vamos a mandar esta carta al rey. Pero Nehemías no se dejó llevar por eso. Él sabía que todo lo que estaba escrito en esa carta era mentira, y que él se había pues ganado la confianza del rey, y era por eso que estaba allí en Jerusalén reconstruyendo los muros junto con el pueblo. Entonces, gracias al Señor, Nehemías no se dejó amedrentar por Sanbalat y Tobías y otros compañeros de ellos, y los muros pudieron ser terminados. Esa reedificación pudo ser terminada, tanto de que las naciones alrededor pudieron reconocer que fue por voluntad divina, por voluntad de nuestro Padre Eterno, que ellos pudieron terminar esa obra. Y dice la palabra en el capítulo anterior que ese pueblo alrededor tuvo temor. Y a pesar de eso, Sanbalat y Tobías continuaron haciendo muchas cosas para que Nehemías sintiera temor. Le pagaron a mucha gente, sobornaron a mucha gente para engañar a Nehemías. Aún lo quisieron obligar o persuadir para que se escondiera en el templo, pero no lo lograron, porque Nehemías nunca fue cobarde ni nunca mostró una actitud con respecto a eso. Entonces quisieron hacer muchas cosas, pero no pudieron convencer a Nehemías. Nehemías se mantuvo firme en la obra que el Señor le había inquietado en su corazón de hacer. Entonces, después de allí terminar esa obra, terminar los muros, ahora viene un capítulo en donde vamos a ver mucha genealogía, vamos a ver algunas cosas que continúan en esta historia de Nehemías, y que vamos a ver qué nos enseña el Señor en medio de todo este estudio. Amén. Entonces, el capítulo de hoy lo he nombrado las designaciones de Nehemías.
Vamos a ver qué sucede en este capítulo con Nehemías, con el pueblo, a manera de introducción, de tratar con los adversarios. En este capítulo que pasó, Nehemías vio la necesidad de organizar al pueblo, pero no habían casas reedificadas, y esto quería dar a entender que se iba a iniciar una nueva obra. Ya se habían reedificado los muros, pero internamente en la ciudad había todavía las casas como tal no habían sido reedificadas, y vamos a ver qué fue lo que sucedió en este capítulo número 7 de Nehemías. Entonces vamos a leer, quiero que me acompañes ahí donde estás, en el capítulo número 7 de Nehemías. Vamos a leer los dos primeros versos. Vamos a ver lo que dice después de ese capítulo donde Nehemías sufrió muchos ataques de sus enemigos. Dice así la palabra del Señor. Dice que aconteció que cuando la muralla fue reedificada, o sea, ya habían terminado de reedificar la muralla, ahora sí completamente. Recuerden que en el capítulo pasado también vimos que se logró en 52 días. 52 días duró la reedificación de los muros. Dice, y había yo asentado las puertas, ya las hojas de las puertas se habían colocado, y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas. Dice que puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y Ananías, comandante de la fortaleza, porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces vemos que Nehemías, ya pues teniendo presente que esa obra de la reedificación de los muros ya había sido terminada, ahora quedaba como que organizar al pueblo en lo que se venía. Pues la obra de la reconstrucción de los muros había terminado, pero había muchas cosas por hacer. Recuerden que cuando Nabucodonosor atacó a Jerusalén, la volvió nada, la dejó hecha ruina, y que el contingente anterior que fue con Zorobabel, ellos reconstruyeron el templo, pero había mucha parte del pueblo que todavía no había sido reedificado como realmente correspondía, ¿ya? Entonces era necesario que se levantara Nehemías después de ya haber hecho la reconstrucción de los muros. Ya el templo había sido reedificado. Era momento de extender esa obra hacia la ciudad, hacia las casas. Entonces Nehemías vino y comenzó a delegar primeramente los porteros, los cantores y los levitas. Comenzó a hacer designaciones. Dice que puso al frente de Jerusalén, a su hermano Ananí y Ananías. Pero hay algo supremamente importante, y es que en este verso número 2 dice que además de Ananí, que era su hermano, que lo vamos a corroborar en el capítulo número 2, dice que Ananías, comandante de la fuerza, fue elegido por Nehemías porque era un hombre fiel y temeroso del Señor, más que muchos. Recuerden que Nehemías venía de un momento en el capítulo anterior en donde mucha gente había sido sobornada por Sanbalat y Tobías, y que había mucha gente que Nehemías no podía depositar su confianza en ellos, porque aún delante de Nehemías hablaban de lo que podía hacer Sanbalat y Tobías, y que todo lo que decía Nehemías se lo iban a decir a Sanbalat y Tobías y a sus compañeros. Entonces Nehemías necesitaba de personas en las que él
pudiera confiar, en la que él pudiera depositar toda su confianza. Y pues lograr encontrar una persona así, pues a veces no es tan sencillo, porque quizás para nosotros poder confiar en una persona tiene que pasar mucho tiempo, tienen que pasar muchas cosas. O sea, nosotros debemos conocer realmente quién es esa persona para nosotros poder confiar de manera plena en esa persona. Pero aquí dice que este Ananías era un hombre fiel y temeroso del Señor, ¿ya? Comandante de la fortaleza. Entonces, pero también dice más que muchos. O sea, ciertamente es muy posible que habían otros más temerosos del Señor, pero este era más que muchos. Era más que muchos, sobresalía en medio de muchos. Entonces esto me imagino que fue un plus para que Nehemías depositara toda su confianza en él y los puso tanto a su hermano como a él frente a Jerusalén. Entonces, reconociendo los peligros ya mencionados, Nehemías primeramente adoptó medidas a corto plazo para mantener la seguridad de la ciudad. Nehemías sabía que tenía enemigos que en cualquier momento podían hacer desastre en la ciudad. Y él tenía que velar por mantener la seguridad de la ciudad. Entonces, lo primero que hizo fue designar a estas personas para que estuvieran allí al frente. Y quien más que pues a un comandante de la fortaleza y pues a su hermano Ananí, en que también él podía confiar. Al ser reedificada la muralla, era tiempo ahora de organizar esa ciudad, de poner en orden la provincia. Y para esto, pues, Nehemías, como les decía, tenía que tener personas de confianza. Creo que eso aún nosotros lo hacemos. O sea, nosotros para poder iniciar un proyecto, para poder hacer una labor, para poder hacer un trabajo, necesitamos contar alrededor nuestro con personas de confianza, personas que de pronto podamos delegarles algunas funciones importantes. Y para eso tienen que ser personas conocidas, personas que nosotros conozcamos su testimonio, personas que podamos conocer sus actitudes, aún con el tiempo, el temor del Señor que tienen y esa fidelidad. Entonces, esto no fue pasado por alto por Nehemías y tuvo en cuenta esto. En el caso de Ananí, como les decía, que dice que era su hermano, lo podemos corroborar. Nehemías capítulo 1, verso 2. Nehemías 1, verso 2. Dice, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Entonces, aquí en Nehemías capítulo 1, verso 2, corroboramos que Ananí era hermano de Nehemías, era hermano de él, y por eso fue elegido para esta labor. En el verso número 3, dice, y le dije, no se abrirán, o sea, les dijo a ellos, a ellos dos, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designa también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en sus puestos de guardia y otros delante de sus casas. San Nehemías quería, entonces, pues era costumbre que las puertas fueran abiertas al amanecer, pero Nehemías no quería sorpresas por parte del enemigo. Entonces por eso les advertía o les decía que
no se abrieran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Él quería como que tratar de evitar de que de pronto estos porteros abrieran las puertas muy temprano, antes que saliera el sol, de pronto cuando todavía estaba oscuro, y esa oscuridad la podían aprovechar los enemigos para meterse en la ciudad y hacer mucho daño. Entonces esto fue una advertencia de parte de Nehemías para que no lo hicieran así, y para que fueran precavidos y no abrir las puertas tan temprano, o sea, no abrir las puertas tan oscuro. Entonces les dijo que después que saliera el sol, hasta que caliente el sol, entonces sí podían abrir las puertas. Y estando los porteros en sus puestos, estando allí, se cerrarán y atrancarán las puertas, estarán allí pendientes. Y también iban a designar personas que no solamente estuvieran allí para la guardia, sino que también delante de las casas tenía que haber personas haciendo guardia. Nehemías, por obvias razones, por todo lo que había pasado, por todas las personas que Sanbalat y Tobías habían sobornado, o sea, él no podía confiar mucho en todas esas personas, y por eso colocaba guardias por todas partes, aún en cada casa, porque no sabía qué podía pasar. Entonces, entre más guardias estuvieran por allí vigilando, inspeccionando con la situación, pues más tranquilo pues se iba a sentir Nehemías. Entonces en el verso 4, cuando dice y la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Aquí había un problema. Nehemías había reedificado los muros con la ayuda de todo el pueblo. Ya el templo había sido reedificado, ya podían tener un lugar donde poder adorar al Señor, donde poder presentar todos los sacrificios, pero no habían unos lugares adecuados para que el pueblo pudiera habitar. Ahora el pueblo no era muy grande, el que estaba en Jerusalén, porque hay registros y podemos verlo, que la gente cuando llegó con Zorobabel, muchos se quedaron en las provincias vecinas, porque recuerden que Jerusalén estaba en ruinas, ¿ya? Entonces es evidente, los muros fueron construidos sobre los cimientos viejos. Recuerden que eso lo hablamos. La ciudad cubría gran extensión de superficie. Entonces muchos judíos se habían quedado en esas provincias, ya que en esas provincias podían disponer de las tierras para ellos poder llevar una vida más llevadera y poder estar también cerca de los sepulcros donde se encontraban sus antepasados. Entonces recuerden que la ciudad de Jerusalén eran puras ruinas, y era de pronto difícil hacer una vida como tal allí. Ellos reconstruyeron el templo, y ahora con Nehemías se reconstruyeron los muros, pero la ciudad necesitaba como que un recambio para poder que el pueblo pudiera vivir de manera cómoda. Entonces esa ciudad necesitaba una reestructuración. El poco pueblo que se había quedado en Jerusalén, quizás normalmente las casas las dividen poco espacio en una ciudad normal, pero acá había mucho espacio, era una ciudad bastante espaciosa y grande, y era necesario que todas esas casas que todavía estaban allí pues fueran reedificadas, y para que el pueblo que estaba en las provincias pudiera llegar a Jerusalén tranquilamente y vivir en la ciudad. Entonces era una obra que estaba allí pendiente, que se debía hacer. Verso 5 y verso 6 dice así: entonces mi Dios, mi Señor, puso en mi corazón reunir a los nobles. Aquí vemos una vez más esa comunión
de Nehemías con el Señor, esa relación que tenía Nehemías con el Padre Eterno, que Nehemías podía discernir cuando alguien iba a hacerle bien o cuando alguien le iba a hacer mal, como pasó en el capítulo pasado, pero también podía sentir las inquietudes que el Señor colocaba en su corazón de manera precisa. Entonces en este verso número 5 dice que entonces mi Dios puso en mi corazón, había colocado en su corazón reunir a los nobles. A los nobles. Yo me imagino que estos nobles no eran aquellos nobles, porque sé que no todos los nobles hacían parte de esos nobles que estaban familiarizados con Sanbalat y Tobías. Quizás estos eran unos nobles que todavía guardaban temor del Señor en su corazón. Dice que reunió a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Y dice que encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero y hallé escrito en él. Entonces aquí viene una lectura de todas las personas que bajaron en ese primer contingente con Zorobabel. Entonces dice, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Entonces iba a leer esa genealogía. Esa genealogía la vamos a encontrar en una genealogía muy parecida a la que se escribe en Esdras capítulo 2. Hay algunas diferencias entre estas genealogías. Algunos estudiosos dicen que las diferencias se dan por errores de los copistas, pero que debería ser la misma. Pero vamos a ver a continuación la importancia de las genealogías, y es que las genealogías tenían mucho valor para los judíos, ya que para ellos era vital probar que eran descendientes de Abraham y por lo tanto parte del pueblo de Adonai. Al perderse una genealogía, cualquier persona corría el grave riesgo de no poder comprobar su origen hebreo. Entonces es algo muy parecido a lo que sucede hoy en día con nosotros y poder demostrar nuestra nacionalidad. Por eso es que cuando nosotros vamos a otro país y que no tenemos esa nacionalidad, nosotros pasamos trabajo y no podemos gozar de muchos privilegios. Entonces, así pasaba en esta ocasión. Ellos, si no podían probar su ciudadanía o su genealogía, que venían de la descendencia de Abraham, no podían disfrutar de ser parte del pueblo del Señor. Entonces era muy importante que esa genealogía para ellos estuviera clara, para ellos poder tener esa certeza que hacían parte del pueblo. Entonces vemos que en Génesis capítulo 12, verso 1, capítulo pasado que conocemos todos nosotros, dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces de allí surge esa promesa que el Señor le hace a Abraham. Y hasta la fecha de Nehemías era necesario que todos pudieran comprobar a través de genealogías que pertenecían a esta familia, a esta promesa que el Señor le había dado a Abraham. Entonces, a partir de aquí, entonces vienen un listado de nombres, de que ya en varias ocasiones hemos hablado de la importancia de las genealogías, de los nombres que aparecen allí. A veces se mencionan genealogías para mencionar la descendencia y de cosas buenas que se hicieron, pero a veces se menciona genealogías de personas que hicieron cosas malas. Entonces
En esta ocasión, esta genealogía pertenece a aquellas personas que fueron cautivos, pero que también pudieron regresar con Zorobabel en ese primer contingente. Entonces vamos a leer estos nombres que aparecen aquí, que son importantes, y son importantes porque aparecen en las instrucciones del Señor, si no, no estuvieran aquí. Entonces dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nehemías, que también estuvimos hablando ya cuando estuvimos estudiando en Esdras, que este Nehemías no es el mismo Nehemías del cual estamos hablando, Azarías, Raamías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bitsbai, Nehum y Baana, el número de hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Paat Moab, de los hijos de Yeshua y de Joab, 2818. Los hijos de Elán, 1254. Los hijos de Satú, 845. Los hijos de Sakai, 770. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2322. Los hijos de Adonican, 677. Los hijos de Bigbai, 2077. Los hijos de Adín, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Azum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Y sigue la genealogía. Los hombres de Ramá y de Jeba, 621. Los hombres de Micmat, 122. Los hombres de Betel y Ai, 123. Los hombres de otro Nebo, 52. Los hijos de otro Elán, 1854. Los hijos de Arín, 320. Los hombres de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Adit y Ono, 321. Los hijos de Sena, 3930. Los sacerdotes, los hijos de Jedaía de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arín, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 148. Los porteros, los hijos de Salom, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot. Los hijos de Queros, los hijos de Siad, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meuní, los hijos de Nefesesim, los hijos de Batbut, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida,
los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret, Asebaín, los hijos de Amón. En total, de los sirvientes del templo y de los hijos de los siervos de Salomón eran de 392. Y estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerut, Adón e Imer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia era de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Entonces, el Urim y Tumim, para los que no saben, eran medios para conocer la voluntad de Adonai. Eran como especie de unas piedras. Si el nombre de alguien no estaba en las genealogías, esa persona todavía podía ser recibida como sacerdote si el Urim y el Tumim probaban que era israelita y leví. No está claro si estos eran los originales, el Urim y el Tumim, que habrían sobrevivido a la destrucción de Jerusalén, o si eran nuevos. No se podía comprobar eso. Las cosas, cuando dice acá en el verso 65, y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote les se levantara con Urim y Tumim. Esas cosas santísimas era la carne dedicada al Señor Adonai como parte del sacrificio. Solo los sacerdotes podían comer de ella. O sea, era cosas sagradas para el Señor, y los únicos autorizados para poder comer de ella eran los sacerdotes. Eso se encuentra en la Torá. Entonces, seguimos con el verso 66. Dice que toda la asamblea estaba reunida, era de 42.370. Pero quizás te preguntarás, oye, pero si el texto está diciendo de que la ciudad estaba así como que era bastante grande y que no estaba muy poblada, como que no había mucho pueblo. Por aquí se menciona bastante gente. Como les decía al principio, muchos no quisieron quedarse netamente en Jerusalén, sino que estaban alrededor en las provincias, ¿ya? Por lo que Jerusalén quizás no estaba apta para vivir, sino que se tenía que hacer mucha reconstrucción. Entonces todas estas personas estaban así alrededor en las provincias, y pues todo el que podía demostrar su genealogía podía venir con sus registros y podía ser colocado en esas listas. Entonces ellos estaban allí reunidos. Vemos cuán importante es la unidad cuando se está haciendo la obra del Señor, a pesar de todas aquellas personas que habían sido sobornadas por Sanbalat y Tobías. No sé qué estarían pensando esas personas que estaban del lado de estos adversarios en estos momentos, cuando el pueblo se reunía, cuando ellos estaban allí, quizás con un mismo propósito. No sé qué estarían pensando, o quizás estarían pendientes para ver qué el pueblo hacía, para irle a avisar a Sanbalat, Tobías y a todo su grupo de enemigos. Entonces dicen que habían 42.360. Dice que sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337, y tenían 245 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos
435, sus asnos 6720. Algunos de los jefes, dice en el verso 70, de las casas paternas contribuyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de casas paternas dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 minas de plata. Lo que dio al resto del pueblo fue 20.000 dracmas de oro y 2.000 minas de plata y 77 túnicas sacerdotales. Y habitaron en sus ciudades los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades, o sea, ya estaban organizados en sus ciudades, y los que se tenían que quedar en Jerusalén se quedaron en Jerusalén. Entonces, vemos la unidad que tenían aquellas personas que el Padre Eterno les había colocado al sentir en sus corazones de hacer esta obra, de mantener esta obra. Ellos estaban unidos y cada quien contribuía conforme a lo que el Padre le colocaba en su corazón para hacerlo. Entonces vemos que a pesar de mucha dificultad que se pudo presentar para Nehemías y para el pueblo, de la reconstrucción de los muros, esa reconstrucción se logró, a pesar que los adversarios seguían haciendo de las suyas, y seguían estando pendientes a ver qué hacía Nehemías y qué no hacía. Nehemías siguió con la obra, el pueblo continuó con la obra y no se contentaron con reconstruir los muros, sino que ahora tenían una misión grande y era reconstruir la ciudad, reconstruir las casas, hacer casas dignas para que las familias del pueblo pudieran habitar allí. Entonces vemos que cuando el pueblo se proponía hacer algo que el Señor había colocado en el corazón del pueblo, hacer algo, el pueblo lo hacía, se enfrentaba a la circunstancia y el pueblo respondía de manera efectiva frente a lo que se tenía que hacer. La meta de Nehemías de reconstruir los muros había llegado, pero algunos dicen que pues Nehemías entrega el liderazgo a su hermano y a Ananías de Jerusalén con la intención de volver allá a Persia y poder darle un reporte al rey de lo que se estaba haciendo, de lo que se había hecho en Jerusalén. Muchos dicen eso. Más adelante vamos a ver detalle por detalle de lo que va a pasar. En el próximo capítulo vamos a ver cómo ya interviene Nehemías con la lectura de la ley del Señor, con la lectura de la Torá delante del pueblo. Entonces una de las cosas que podemos rescatar de este capítulo es la persistencia, la constancia de Nehemías y del pueblo de seguir enfocado en esa meta a pesar de las circunstancias, a pesar de las oposiciones. Nehemías no dejó que el pueblo se fuera desmotivado en medio de las circunstancias. Siguieron adelante, reconstruyeron los muros y no pararon allí. Ahora se habían puesto de acuerdo para poder reconstruir la ciudad, para poder reconstruir las casas, para que las familias pudieran vivir de manera digna. Entonces vemos que cuando nosotros estamos en el Señor y nos proponemos hacer algo para su obra, nos proponemos hacer su obra como Él la demanda, si hay una disposición en el corazón de hacerlo, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar a sacar su obra adelante. Muchos en medio de las circunstancias, quizás al escuchar nuestras enseñanzas acerca de las instrucciones del Señor, acerca de los mandamientos, quizás en medio de ese proceso es muy posible de que muchos se vayan a burlar, es muy posible que muchos nos vayan a acusar,
es muy posible que muchos vayan a hacer señalamientos en medio del proceso. Pero ese proceso, mis amados hermanos, es necesario. Es necesario. Y ahí en medio de ese proceso el Señor nos va a probar nuestra persistencia, va a probar nuestra fidelidad, va a probar ese amor que le tenemos a sus instrucciones, a su palabra. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ser persistentes, tenemos que procurar permanecer, tenemos que pedirle al Señor mucha fortaleza en medio de cada circunstancia, pero estamos allí manteniéndonos firmes gracias al Padre Eterno, gracias a esa convicción que ha colocado en nuestros corazones, esa convicción que ha colocado el Señor en nuestros corazones con respecto a sus instrucciones. Y pues la misma palabra nos enseña que el que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Y pues el Señor pues nos ayude en medio de este proceso a poder permanecer, independientemente de las circunstancias, independientemente de los comentarios que puedan haber. Nosotros debemos permanecer firmes en las instrucciones del Señor, las instrucciones que Él le ha dejado a su pueblo, para poder poner por obra, para poder cumplirlas, para procurar, como decía Saúl, poder procurar cumplir las ordenanzas de nuestro Padre Eterno. Entonces tenemos que estar allí, como este pueblo, este remanente que estuvo allí luchando en contra de la marea, pero que poco a poco iba logrando lo que el Padre Eterno iba colocando en sus corazones con la dirección de Nehemías y todos estos líderes que el Padre poco a poco fue levantando. Entonces, a manera de conclusión de este capítulo, podemos concluir primeramente que debemos organizarnos de tal manera que la obra del Señor no pare. Debemos ponernos de acuerdo, debemos sentarnos, debemos organizarnos de tal manera que independientemente de las circunstancias, la obra del Señor no puede parar. La obra del Señor debe de seguir. Si algunos se detienen, el Señor viene y convence a otros y llama a otros, pero la obra del Señor no para. Número 2, para nosotros hoy en día, más allá de poder descubrir nuestra genealogía, de dónde venimos, si realmente tenemos una genealogía que tiene que ver con los judíos, con Abraham, lo que nos identifica como pueblo de Adonai es el deseo de guardar y poner por obra sus instrucciones. Esos son, digamos que lo que más nos puede identificar como pueblo del Señor. Entonces, mis amados hermanos, que el Padre Eterno nos ayude en medio de este proceso y que podamos siempre glorificarle por medio de su palabra y todas las cosas que nos enseña, y que podamos mantener nuestra identidad, esa identidad que el Padre estableció en su palabra, en su Torá, en sus instrucciones. Eso es lo que nos identifica a nosotros como pueblo del Señor, y eso fue o esa era la identidad que tuvo el pueblo en ese tiempo, con Nehemías, con toda la obra que hicieron. Ahora en el próximo capítulo, cuando se levanta Esdras, leyéndoles nuevamente la ley, leyéndoles la Torá, las instrucciones del Señor, un pueblo que se aferra a su palabra, un pueblo que se aferra a sus instrucciones. Y así tenemos que ser nosotros, manteniéndonos fiel a lo que el Padre ha demandado de nosotros. Mis amados hermanos, esto era todo por este capítulo, un capítulo lleno de genealogías, de muchos nombres, pero que también en medio de todo el Padre es tan magnífico que siempre tiene cosas para nosotros y nos deja meditando en muchas cosas. Entonces, gracias le damos al Señor por este espacio. Vamos a orar a glorificar su santo nombre por esta palabra que nos ha traído a nuestras vidas en esta noche. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Rey, por este momento. Gracias por este espacio, gracias por tu palabra. Padre,
Ayúdanos a vivir una vida de agradecimiento para contigo, con todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por habernos dado la oportunidad de conocer tus instrucciones, de poder conocer tu palabra. De hoy en día tener la convicción en nuestro corazón de lo importante que es guardarlas, de lo importante que es procurar guardar, Señor, aquello que tú has demandado de nosotros. Tu palabra dice que tú creaste obras, que fueron creadas obras de antemano para que anduviéramos en ellas, en el libro de Efesios. Y esas son esas obras, Señor, tus instrucciones, para que hoy en día nosotros anduviésemos en ellas. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por llamarnos. Gracias por haber tocado nuestro corazón. Gracias por permitirnos, Señor, conocer tus instrucciones. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, tener en nuestro corazón, Señor, esas ganas y ese deseo de poder guardar, Señor, cada instrucción que tú le dejaste a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Rey amado, a poder afrontar cada día, a poder afrontar cada circunstancia. Llénanos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tus fuerzas, Señor, tanto físicas como espirituales, para avanzar, para seguir adelante. Renueva cada día nuestra mente conforme a tu palabra, Señor, a tus instrucciones. Que podamos, Señor, en todo momento tener siempre presente, Señor, tus instrucciones, tu ley, Señor. Padre, que podamos meditar en ella, Señor, de día y de noche, Señor, así como se lo encomendaste, Rey amado, a Josué. Que podamos, Padre eterno, tenerlas presentes, Señor, en todas circunstancias de nuestra vida. Que podamos, Padre, siempre tener presente, Rey amado, todo aquello, Señor, que tú has demandado de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Ruach HaKodesh, Señor, siempre esté allí, Padre eterno, recordándonos tu palabra. Que pueda, Señor, cada día ayudarnos a santificarnos, Padre, a poder buscarte en espíritu y en verdad, a poder buscarte, Señor, con un corazón humillado, con un corazón, Señor, reconociendo, Padre, esa necesidad que tenemos de ti cada momento, cada instante. Padre, gracias. Gracias porque podemos ver, Señor, cada día tu fidelidad. Podemos ver cada día tu misericordia. Podemos ver, Señor, cómo nos guardas, cómo nos cuidas, Señor, cómo nos proteges, cómo nos provees todo lo que necesitamos, Señor, sin merecérnoslo, Señor. Estás allí, Padre, cuidando, custodiando a tu pueblo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Rey amado, por todo lo que has hecho por nosotros. Te bendecimos y te honramos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Padre eterno les continúe bendiciendo. Gracias le damos al Señor por este momento, por este espacio que nos permitió meditar y estudiar su bendita y sagrada palabra. Bendiciones a todos, se les extraña. Nos estamos viendo nuevamente por acá en Shabbat, en la enseñanza que direcciona nuestro pastor. Saludos cordiales y muchas bendiciones.